Muy bien, como les anunciábamos, estamos con Luis Barbeito, director del Instituto Pasteur. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, la primera pregunta sería esa que podría parecer para cualquiera obvia, pero seguramente ninguno de nosotros podría responderla, que es ¿cuál es la diferencia entre el cerebro de un adolescente y el de un adulto? Bueno, la especie humana tiene una característica frente a muchas otras especies animales, es que el desarrollo completo del individuo lleva décadas. Eso es excepcional. Y de alguna manera está relacionado a la enorme complejidad y también enorme capacidad de acción de nuestro cerebro. Es lo más complejo que hay en el universo posiblemente. Entonces, hay 3 etapas del neurodesarrollo que son claves en la construcción de un cerebro. Usted es experto en neurociencia. Yo soy experto en neurociencia, soy médico y he trabajado en neurociencias y farmacología. Perdóneme que lo haya interrumpido, pero fue una cosa que no dije, porque usted es director del Instituto Pasteur, pero la convocatoria es específicamente porque usted es un experto en esta materia. Perdóneme que lo haya interrumpido. Por favor, es bueno aclararlo. Con eso me da más posicionamiento para hablar. Entonces, decía en una pequeña clase de biología que el cerebro humano tiene 3 etapas críticas del desarrollo. Una es intrauterina, donde se construye el capital neuronal. La siguiente es la etapa perinatal, donde se seleccionan los circuitos básicos adaptativos a la vida que va a enfrentar ese individuo y es determinante para el resto de la vida. Y el tercero es la adolescencia. En la adolescencia, el cerebro, al influjo de las hormonas sexuales que aparecen, se reprograma en buena parte. No todo, obviamente, pero hay zonas claves del cerebro relacionados a la vida afectiva, a la vida social, a la vida de relación, que se tiene que reprogramar. Entonces, durante años se habló de que las hormonas sexuales, la irrupción de las hormonas sexuales en la adolescencia provoca una poda sináptica. Las sinapsis son los puntos donde las neuronas hacen contactos funcionales. Y la poda significa que hay cosas que estaban construidas en el complejo cableado cerebral que tenemos entre 10.000 millones de neuronas que se van a desconectar para crear un periodo de plasticidad para la nueva adaptación del individuo, pasando desde la infancia a una vida independiente reproductiva. Y eso requiere que el cerebro desconecte partes de sus estructuras y las vuelva a adaptar a la nueva vida, a la nueva condición de vida independiente y reproductiva. Eso es válido para el hombre, pero también es válido para muchas especies que están abajo nuestras. ¿Verdad? No es que somos exclusivamente los afectados por esto. Y en definitiva yo creo que son eventos biológicos que han sido seleccionados positivamente por la evolución. O sea, aquellos individuos que fueron disruptivos con su medio, que lucharon, que se opusieron, de que fueron más efectivos en pasar sus genes a las siguientes generaciones y luego esto se fue seleccionando positivamente. Es una visión, no se puede demostrar. Pero ciertamente lo que sí se puede demostrar es que el cerebro sufre un fuerte impacto en ese momento y se vuelve vulnerable. ¿Vulnerable a quién? Se vuelve vulnerable al medio ambiente que lo rodea y que va a ofrecerle las condiciones para la readaptación a esa vida independiente. Eso es lo que pasa científicamente, la explicación dentro de la cabecita. Si uno mira con el microscopio, vería todo eso. Pero cuando cerramos la cabecita y lo vemos al individuo actuar, interactuar con el entorno, ¿cuál es la diferencia entre un adolescente y un adulto? Bueno, tiene capacidades cognitivas y algunos tipos de memorias que están afectadas. Están afectadas. Si uno hace test cognitivos o neuropsicológicos, inmediatamente aparece que hay zonas
de sus capacidades que están afectadas. Algunas memorias, algunas al control de las son más impulsivos, son más vulnerables al efecto del grupo, al ambiente, ¿no es verdad? El grupo los condiciona mucho los tipos de acciones que van a hacer. Por otra parte, desde el punto de vista neurológico, están en la flor de la edad, o sea, están en condiciones máximas, son más performantes, el cerebro funciona espectacularmente bien, pero el conexionado que regula su vida social, que regula sus emociones, no está afinado y entonces está esperando volverse a adaptar en relación a lo que ocurre en el medio ambiente. Es un periodo readaptativo, ¿no es verdad? Porque evidentemente su vida cambia mucho. Esto no solamente se ve en test neurocognitivos, también se ve en la imagenología. O sea, si nosotros, y esto está muy bien estudiado, con las técnicas de PET, con las técnicas de resonancia magnética nuclear, uno ve cambios y procesos que se van llevando a cabo a medida que el joven va madurando y llega a la etapa más adulta y, digamos, completa su neurodesarrollo. Yo supongo que algunos de estos factores deben haber sido tenidos en cuenta cuando el legislador, que aprueba las normas que regulan la convivencia en una sociedad, que son las leyes, determinó que los adolescentes no puedan portar armas, no puedan tomar determinadas decisiones como casarse o viajar al exterior sin autorización de los mayores, no puedan conducir vehículos, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay un discurso que ha surgido a la luz de todo este debate de la baja edad de imputabilidad, que lo que dice es, con los cambios que las sociedades han sufrido, no solamente tecnológicos, sino con los cambios comportamentales, los cambios de relaciones humanas, no podemos considerar a un adolescente hoy que hace 50 años. ¿Usted qué dice a eso? Hay un libro que yo siempre traigo a la memoria, un libro escrito hace varios años que se llama New World, New Mind, Nuevo Mundo, Nueva Mente, escrito por Robert Epstein y Paul Ehrlich en Estados Unidos. Son dos investigadores y ellos demuestran en ese libro con perfecta precisión cómo el cerebro nuestro, el cerebro del ser humano, sigue siendo paleolítico. Tenemos los mismos reflejos, las mismas conductas instintivas. Prácticamente es el mismo cerebro paleolítico que responde a las claves de la sobrevivencia, de la reproducción y de la alimentación, que eran las pautas claves para poder sobrevivir en aquella época, a el cerebro de hoy, a la conformación de la sociedad de hoy. Entonces, ellos dicen en este libro la necesidad de generar un nuevo tipo de conciencia. La forma que nosotros leemos el mundo de hoy es una forma con un cerebro paleolítico, ¿no es verdad? Entonces, claramente está desconectado y es ciertamente peligroso, porque... Pero para ser más preciso, perdóneme porque quizás sí, mi cabecita no lo sigue, esto puntual de lo que yo le estoy preguntando, digamos, ¿no? O sea, usted ante la hasta la pregunta o ante el planteo concreto de ¿podemos considerar a un adolescente hoy igual que hace 40 años? Esos procesos cerebrales siguen siendo iguales. Pero biológicamente no cambió nada. Seguimos teniendo el cerebro paleolítico biológicamente de hace no. 100.000 años. Pero los condicionantes sociales, el entorno, uno puede decir que hacen madurar a ese adolescente al punto de decir, yo ahora lo puedo empezar a considerar. Vuelvo al libro, quizás no terminé de dar el foco. Y claramente lo que nosotros nos detenemos en las apariencias. Cuando vemos a un adolescente, nos parece una persona grande
quizás a hoy están más desarrollados que antes, son grandes, uno lo ve como un adulto, hasta son más altos que los padres muchas veces, y pensamos que tienen que responder como adultos. Además, como la estructura familiar ha cambiado, los niños de hoy tienen más poder, entre comillas, más influencia sobre las decisiones familiares que antes. Entonces, cuando llega la adolescencia, llega también con un espacio mayor de participación familiar en las decisiones. Entonces, las apariencias indican que parece que ya son adultos, que tendrían que responder por todo. Tienen un cuerpo grande, en apariencia son grandes. Lo que no vemos es lo que pasa en el interior. O sea, más allá de las apariencias, biológicamente el cerebro sigue siendo el mismo y sigue respondiendo a las hormonas y sigue demandando de su entorno condicionamientos y también libertades para poderse reconfigurar y adaptarse a su vida adulta, ¿no es verdad? Por eso es que la adolescencia, primero, por eso es que llamamos a adolescentes que adolecen Sí. de ciertos juicios, porque el lóbulo frontal, que es la parte del cerebro quizás que más predice las consecuencias de los actos, etcétera, etcétera, no queda bien conectado con el resto del cerebro en el cerebro adolescente. Hay cierta desconexión. Entonces ahí hay un problema de que los adolescentes calculan mal las consecuencias de sus actos. Entonces eso está implícito. Por más que yo quiera entrenar a alguien para que tenga consecuencias de sus actos, no sé, Es siempre la decisión de un biológicamente adolescente. es como si yo le quisiera enseñar a aprender a escribir a un niño que tiene 1 año. O sea, no lo puedo hacer, porque para aprender a escribir se precisa un conexionado entre el cerebro motor Aunque hayan pasado los años, esas y los carencias... músculos precisos se precisa conectar una cantidad de cosas Ahora, para hacer una letra. doctor, si yo infiero de su respuesta de que los años pasan, pero el adolescente sigue siendo un adolescente, ¿por qué el entorno social sí parece condicionar a algunos adolescentes cuando uno los ve que la mayor parte de los adolescentes que protagonizan hechos de violencia suelen pertenecer a determinados sectores? ¿Por qué un adolescente sale y mata? Bueno, primera cosa, yo siempre digo que el adolescente, por esa misma plasticidad neuronal, es una esponja que absorbe lo que está en el ambiente. Uno le pone un ambiente bueno y absorbe lo bueno. Uno le pone un ambiente conflictivo, absorbe el conflicto. ¿No es verdad? Segunda cosa que dije, no tiene mecanismos inhibitorios para anticipar las consecuencias de los actos. Uno, hablando en términos comunes, le da manija y ahí salen y lo hacen, ¿no? Tercero, el adolescente es vulnerable al entorno. Y esto es importantísimo. El entorno quiere decir el entorno de sus compañeros, de su barra. Uno le hace un test neuropsicológico a un adolescente en condición que está solo y tiene una performance X. Normalmente es bastante bueno, ¿no? Uno le hace el mismo análisis psicológico, neuropsicológico, el test, con varios amigos de él y es un desastre, cambia totalmente, ¿no? Eso está probado, ¿no es verdad? Hay países que han legislado sobre estos hechos científicos que han sido estudiados y comprobados. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, en donde los adolescentes pueden manejar a los 16 años en ciertas condiciones, ¿no es verdad? Está estrictamente prohibido que manejen con otros amigos. Puede manejar con el padre o solo, y puede manejar de su casa al liceo donde va. Una decisión derivada de esto que usted acaba de decir. Claro, ellos ya legislaron sobre el conocimiento científico que ha aportado la neurociencia y que permite evitar problemas y al mismo tiempo darles las libertades que ellos necesitan para desarrollarse, porque tampoco si uno acota todas las libertades, tampoco el adolescente se puede desarrollar. ¿No es verdad? Tiene que tener ese espacio de lo que yo llamo ensayo y error. Creo que, digamos, esto es que un adolescente violento es producto de un entorno violento. Es exactamente eso, en la mayor parte de los casos. Después está la primera infancia, después está la vida intrauterina. No olvidemos que la primera infancia determina buena parte de rasgos de personalidad que tienen que ver de la vida de relación y de la conformación afectiva del sujeto.
Entonces, un individuo que viene de una primera infancia conflictiva, que ha tenido exposición a toxinas, infecciones, malnutrición, anemia, no sé, plomo, Estas violencia doméstica, Sí. son extremadamente vulnerables a la violencia. Sí. Esa primera infancia en esas condiciones Sí. genera ya un Ya- adolescente muy vulnerable. No hay ni siquiera que empezar ahí, la cosa Entonces, empieza antes. entonces hay que mirar, como Mm. yo digo, no hay que mirar la apariencia simple, sino que hay que mirar la parte puramente biológica del individuo en su totalidad. Entonces, ahí yo creo que estamos hablando, cuando yo hablo de este tema, y la razón por la cual soy enfático en algunas cosas, es porque estamos hablando de vidas enteras, no de vida de una vida o Sí. muerte, sino estamos hablando de la calidad, de la dignidad de una vida y quizás de centenas o de miles de vidas en el entorno nuestro de Uruguay. Entonces, claramente el adolescente precisa de un entorno favorable. Antes, en buena medida, eso lo cumplía la familia, que ponía los límites, que ponía el soporte, el acompañamiento, acompañarlo en el ensayo de error, redirigirlo cuando se desviaba, que es lo que nos pasó quizás a todos nosotros, que tuvimos una adolescencia y que fuimos acompañados por la familia. El problema es que también en la vida moderna las familias se han diluido, se han cambiado, los abuelos están lejos, los padres trabajan, entonces todo eso es el medio ambiente que influye tanto en la primera infancia como en la propia adolescencia, para generar más situaciones de riesgo. Usted diría, por lo que yo lo escucho, digamos, contra los que argumentan que la evolución de las sociedades ha hecho de un adolescente un tipo ya mayor, por el contrario, se puede inferir que la evolución de las sociedades, o la involución en algunos sentidos, lo que ha hecho es un adolescente más débil y más frágil a ese entorno, digamos, ¿no? Es buena cosa, no lo había pensado en forma tan extrema. Yo quisiera decir una cosa, yo no abogo en contra, yo simplemente doy una visión complementaria a la que se ha manejado hasta ahora en casi todos los medios y en casi todos los ámbitos. Y gracias por darme este espacio para decirlo al gran público, ¿no es verdad? En un ambiente periodístico, eso es una buena cosa. Y por otro lado, es verdad que los adolescentes, en este mundo tan complejo y donde tenemos tanta información que nos invade, tienen que estar más desorientados que antes, evidentemente. Usted afirmó en una entrevista, si al individuo se lo recluye en un ambiente adverso, podemos llevarlo a quedar deformado o adaptado a un ambiente que no es deseable por él por el resto de sus días. Uno puede sacar la conclusión de acá de que esa palabrita que le voy a mencionar y que los sociólogos y los trabajadores sociales tienen miedo de mencionar, que es la palabra irrecuperable, uno puede llegar a pensar que después de que están deformados por el resto de sus días ya no hay manera de volver atrás. Bueno, cabe explicarlo, ¿no es verdad? La explicación es la siguiente. En cada ventana de plasticidad del cerebro se ocurre una especie de determinismo. Es decir, cumplida la ventana de plasticidad, al final de esa ventana queda determinado un cierto conexionado, un cierto patrón de respuesta en la vida social, en la vida afectiva, etc. Eso normalmente pueden ser traumas, pueden ser formas de trabajo viciadas, pero normalmente lleva muchísimo trabajo y muchísimas terapéuticas de volver para atrás y reprogramar eso. Se puede hacer, pero básicamente es muy difícil volver atrás. Entonces, lo que yo decía, el adolescente absorbe su medio, absorbe lo que tiene alrededor. Si es conflictivo, absorbe la conflictividad, la aprende y la mejora, porque es básicamente adaptativo, se está adaptando a ese ambiente. Y eso ya queda determinado. Y también si es bueno, es lo contrario. Entonces, para mí, la reclusión es llevar al individuo a una puerta casi sin salida, a una exclusión casi sin salida. Sobre todo en estas etapas tan tempranas de la vida, estamos hablando de la adolescencia, donde la plasticidad es máxima.
Digamos que si a uno de esos menores infractores, que en lugar de encerrarlo 2 años, lo encerramos 15, los efectos clarísimamente Es difícil predecir, esperables son otros. pero todo parece, a mí me parece que el conocimiento científico parece indicar de que es la respuesta menos buena del tema de la reclusión. Yo creo que tiene que haber rehabilitación, obviamente, tiene que haber acompañamiento, tiene que haber un entorno favorable, contacto con la naturaleza, deportes, educación, todo eso es lo que tiene que tener y el apoyo afectivo, ¿no? ¿Verdad? Pero básicamente yo lo que estoy hablando es que uno asocia los ambientes de reclusión a ambientes de castigo, a ambientes muy poco constructivos para el ser humano. Y ellos van a absorber eso y van a quedar con eso de por vida. O sea, yo no puedo ver cómo vamos a rehabilitar a alguien con esos métodos. Usted entonces cree en la rehabilitación, más allá de que... Bueno, obviamente si tenemos un adolescente que ha cometido un crimen... A ver, no digo la creencia en el sentido de pensar que puede ser lo mejor, porque todos pensamos que la rehabilitación es lo mejor. Estoy diciendo que usted cree que es un camino viable, porque eso es lo que también está muchas veces en juego, bueno, es lo que le acabo de decir. Obviamente. Hay mucha gente que tiene miedo de usar la palabra irrecuperable, pero cuando se cierra la puerta, ¿no? Bueno, ese es el otro ámbito de esta discusión, es que a mí me gusta hacer énfasis también en esto, es que cuando pongamos el caso del adolescente que tiene que ser recluido porque ha cometido un crimen grave o porque ha cometido tal crimen o que haya cambiado la ley y que entonces lo vamos a recluir a partir de los 16 años. Perfecto. Bueno, en ese caso la sociedad tiene que asegurarse por la propia ética y por el propio futuro de ese individuo y del resto de la sociedad, de que ese individuo va a estar puesto en un entorno lo más favorable posible, que no es el caso hoy. ¿No es verdad? Hoy son ambientes de reclusión, quiere decir de sacarlos del ambiente social y ponerlos en un rincón para que no sean una amenaza para el resto de la sociedad. Eso es lo que se hace hoy. Sí. ¿No? Pumba, para afuera. Ahora lo que se quiere hacer es correr eso y llevarlo más abajo. Entonces, algún individuo que la sociedad los ve como impunes, bueno, también van a estar recluidos y sacados, dejan de ser una amenaza. Ahora bien, ¿quién se hace cargo de esas vidas para el resto de su vida? Esa es la pregunta que yo hago. ¿Quién toma cargo, quién se hace responsable de la parte biológica que está atrás y de esos destinos? Yo no lo veo viable. Digamos, forma parte de mi discurso. Yo no estoy diciendo hay que bajar, no hay que bajar. Digo, yo estoy diciendo, usemos el saber de la ciencia que a nivel internacional está muy estudiado. UNICEF tiene estudios muy interesantes, las principales universidades del mundo han estudiado. ¿Usted fue convocado al Parlamento o por algún sector político para hablar de esto? No, jamás. No, jamás. Eso todavía no ha entrado en la esfera de las variables biológicas, porque la sociedad está en una respuesta muy emocional, muy primitiva. Todavía no se está pensando esto en profundidad, sino que está en la fase de decir, bueno, ya estoy harto de esto es una amenaza, no quiero esta amenaza. Reaccionar con el estómago. Eso es que es perfectamente comprensible. No, sí, pero al momento de tomar ya medidas que tienen que ver con nuevas leyes y con nuevos procedimientos hay dirigentes jurídicos, políticos que aprovechan ese caldo de cultivo. Hay que mirar con amplitud y hay que mirarlo también en forma comparada a lo que se ha hecho en otros países y los estudios que hay en otros países, que son muy buenos, muy serios. Lamentablemente en Uruguay no tenemos estudios serios, en nuestro instituto de investigación no hay ningún grupo de investigación que trabaja en esto, y bueno, yo lo hago casi a título amateur, ¿no es verdad? Pero obviamente creo que hay que poner a disposición de la sociedad lo que uno ha estudiado durante años en estos campos. Doctor, le quedo enormemente agradecido por su presencia. Bueno, muchas gracias a usted. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Bueno.
presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré, su socio estratégico en comercio exterior y logística.